Buen día. Hoy trabajaremos en la página número 18 de su cuadernillo, la actividad número 2, que dice décadas, siglos y milenios. Esos tres contenidos fueron lo que le mandé a investigar anteriormente para que tengan una noción más definida sobre el tema de hoy. Entonces, primero vamos a hacer la tarea número 1, que esta consiste en responder 2 preguntas. Cabe destacar que la respuesta a esta pregunta va a variar debido a que habla del año de nacimiento de una persona. Como ustedes sabrán, no todas las personas nacen en el mismo año. Entonces, por eso la respuesta cambia. Esta actividad se deriva de la actividad 1, que consistía en hacer una entrevista. Cuando se hace una entrevista, se procede a hacer algunas preguntas para conocer a esa persona, ya sea su nombre, dónde vive, su edad, año de nacimiento, todo eso. Entonces, otra aclaración es que esta tarea de hoy la van a trabajar en el mismo cuadernillo. No tienen que copiarla a hoja en blanco, ni tienen que entregarla, pero sí tienen que hacerla en el cuadernillo. Entonces, dice la pregunta número 1, ¿en qué año nació la persona que entrevistará o la persona que ya usted entrevistó? Eso va a depender. Por ejemplo, si esa persona le dice que nació en el año 1943, eso usted va a poner ahí. Si esa persona le dice que nació en el año 1985, usted va a poner esa respuesta ahí. Todo depende de la respuesta que le dé esa persona. Entonces, eso va a depender. La pregunta número 2 dice, ¿cuántos años más que tú tiene esa persona? Lo primero es que debo de saber cuál es la edad de esa persona. Si ya tengo su fecha de nacimiento, puedo determinar su edad. Sencillo. Lo primero es determinar el año actual en el cual estamos. Estamos en el año 2020. Lo pongo aquí arribita. Entonces ahora debo de hacer una operación que se llama resta o sustracción. Se representa con el signo de menos. A 2020 le resto 1943 para determinar la edad de esa persona y así poder responder la pregunta número 2. Entonces, recordemos que debido a que el sustraendo es mayor que a quien se le va a sustraer, entonces en ese caso no se puede porque 3 es mayor. Entonces, ya ustedes saben, sustrayendo y minuendo. Le debo de tomar una prestada a la persona que está al lado. En este caso es el número 2. Le tomo una prestada y este 0 que no tenía nada se convierte en 10. Pero este 2, recuerde, se convierte en 1 porque se dio una. 10 menos 3 equivale a 7. Entonces, aquí el mismo caso, a 1 no le puedo quitar 4 porque 4 es mayor. Entonces, recuerde, tomar prestado, pero hay un problema, que el número que está al lado no tiene nada, por ende no puede prestar. ¿Qué tiene que hacer él? También tomar una prestada al lado. A 2 le tomo una prestada, este se convierte en 10 y el 2 se convierte en 1. Entonces, en ese caso, el 10 ya puede prestarle al que está al lado. A 10 le tomo una prestada y este se convierte en 11. 11 menos 4. Ya puedo hacer la resta. Entonces, a 11 le quito 4, me queda 7. 9, porque como 10 cogió una prestada, queda por 9. 9 menos 9 equivale a 0. Y 1 menos 1 equivale a 0. Ya tengo la edad de esa persona, que en este caso son 77 años.
Luego de eso, ya sí puedo responder la pregunta número 2, que dice cuántos años más que tú tiene esa persona. Eso va a depender de la edad que usted tenga. Si usted tiene, un ejemplo, 12 años, usted simplemente le va a restar esos 12 de los 77 y hace esta operación. 77 menos 12. 7 menos 2 es 5 y 7 menos 1 es 6. Entonces, ¿cuántos años más que tú tienes esa persona? 65 años. Esa es la respuesta partiendo de ese ejemplo, porque le dije que va a variar. Supóngase que aquí pueda ser que la persona que usted entrevistó tenga 50 años y pueda ser que usted, en vez de tener 12, tenga 10. En ese caso, si a los 50 usted le quita 10, le va a dar 40 años. Entonces, esas son respuestas que varían. Ya así se responden las preguntas 1 y 2. Entonces, ahora vamos a trabajar con la tarea número 3, que dice, ubica aproximadamente el año en que nació la persona. Márcalo con un punto de color en la línea de tiempo. ¿Cuál es la línea de tiempo? Esta que está aquí. Esta. Escribe debajo el año de nacimiento y arriba su nombre. Entonces, sencillo. Aquí tenemos la línea de tiempo. Me dice que este segmento, cada segmento equivale a 10 años. Y 10 años es igual a una década. Entonces, los segmentos están divididos por décadas. Primero vamos a completar cada segmento. Si ya yo sé que aquí tenemos un valor que es el año 2000 y los segmentos están divididos por 10 años, el siguiente, ¿qué año equivale? Si a 2000 le sumo 10, entonces aquí tenemos que este punto aquí es el 2010. Usted va a llenar el siguiente, le va a sumar 10. Entonces, si es para atrás, recuerde, anterior, antes se resta. Si a 2000 le quito 10, entonces este año de aquí equivale a 1990. Entonces, le decía que si le restó 10 al 2000, obtenemos 1990. Entonces, el anterior le restamos 10 al 1990 y queda 1980. Al anterior le resto 10, queda 1970. Le resto 10, 1960. Le resto 10, 1950. Le resto 10, 1940. Y aquí le resto 10, 1930. Entonces ya estamos listos. Recuerden el último. Aquí tengo que sumar la 2010, le sumo 10, tengo 2020. Entonces la línea de tiempo va del año 1930 al año 2020. Dice la primera pregunta, ubica aproximadamente el año en que nació la persona. Aproximadamente, es un aproximado, no tiene que ser una cifra exacta. Entonces, ¿en qué año nació la persona en la que yo puse de ejemplo? Me dice que nació en el año 1943. O sea, con la respuesta de la pregunta número 1, usted va a responder esta pregunta. La voy a ubicar en la línea de tiempo. 1943, ¿está en cuál intervalo? ¿Está de 1930 a 1940? No. De 1930 a 1940 están los años 1931, 1932 y así sucesivamente. Mientras que 1943 está en este intervalo del 1940 al 1950. Entonces esa línea con un marcador o un crayón usted lo va a dibujar del color que usted guste. Esa línea de tiempo. Como yo no tengo crayón, lo estoy haciendo con un lápiz para que tenga una idea. Si la persona que usted entrevistó nació en el año 1964, entonces ¿dónde lo va a ubicar? Recuerde que el 1964 está en el intervalo del 1960 al 1970. Entonces usted va a colorear esa línea. Todo depende del año que usted tenga aquí.
Dice la pregunta número 2. Escribe debajo el año de nacimiento. ¿Debajo de quién? De la línea de tiempo. Si usted dibujó aquí, entonces aquí usted va a poner el año. ¿Cuál año es que usted tiene aquí? La pregunta número 1, la respuesta. 1943. Y dice que arriba debe de escribir su nombre. En la entrevista se supone que usted debe de pedirle el nombre. Si la persona que usted entrevistó se llama María, entonces aquí arriba usted lo va a poner María. Si la persona se llama José, usted escribe José. Entonces, eso es lo que van a hacer. Y por último dice, haz lo mismo con el año de tu nacimiento y con el año de nacimiento de un familiar. Entonces, si usted nació en el año 2009, usted nació en el año 2009, un ejemplo, el año 2009 está ¿en qué intervalo? Entre el año 2000 y el año 2010. Entonces usted va a señalar esta línea de tiempo, debajo usted va a poner el año 2009 y encima su nombre. Todo depende. Así que ya ustedes saben, pasen feliz resto del día.